Hemos llegado al tiempo de la reunión de esta asamblea aquí en San Nicolás para que estudiemos la palabra de Dios. Hoy es la última lección de esta serie que hemos estado considerando acerca de la vida del apóstol Pablo. Hoy es la sexta lección. El domingo pasado dije que era la número 6. Me equivoqué. La del domingo pasado es la quinta. Hoy, pues, según el orden, la número 6, la última. Lleva por título la enseñanza de esta tarde es: he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. Ese es el título de esta sexta lección. Recuerden el tema general: el peor de todos los pecadores. Ese ha sido el tema general de esta serie: el peor de todos los pecadores. Y hoy toca que, vamos a leer ciertas palabras del apóstol Pablo. Ahí les pido, si son tan amables, abran sus Biblias en la segunda carta a Timoteo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Es el título de la lección de hoy. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 6 al 8. Dice la Escritura: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Miren, la segunda carta a Timoteo, esta que acabamos de leer, o por lo menos estos versículos de esta segunda carta de Pablo a este joven predicador del evangelio llamado Timoteo. Esta segunda carta fue escrita estando Pablo en la prisión. El apóstol, como ciudadano romano, no podía ser echado a los leones ni crucificado, sino que gozaba de la prerrogativa, es decir, del privilegio de ser decapitado con espada. Su encarcelamiento y muerte sucedió durante el reinado del emperador romano llamado Nerón, en el año 67 aproximadamente de nuestra era. Desde la cárcel, Pablo estando ahí en la cárcel a causa de la feroz, tenaz, cruenta persecución religiosa por ser discípulo de Jesús y predicador del evangelio, él escribió esta segunda carta a Timoteo, su hijo amado en el Señor.
Allí en el capítulo 1 de la segunda carta a Timoteo, en el versículo 2, el apóstol Pablo dice: Timoteo, amado hijo. Recordemos que Pablo se consideró a sí mismo el peor de todos los pecadores por haber sido lo que fue en aquel tiempo de incredulidad y enemistad contra Cristo. Sin embargo, fíjense, el Señor lo trató con extrema paciencia e inmerecida misericordia y le dio la oportunidad única y excepcional al manifestarse personalmente a Él. Le dio la oportunidad de arrepentirse de todas sus perversiones para hallar por medio de Jesús el perdón de todos sus pecados pasados y cumplirse en Pablo, cumplirse en él por su conversión, por su justificación, indulto, perdón, cumplirse en Pablo la promesa de no recordar más nunca a Dios sus transgresiones e iniquidades. En la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 17, allí encontramos este designio divino, esta voluntad divina, esta intención, esta proposición de Dios, esta promesa de Dios en Jesucristo. Que cuando un hombre o una mujer creen en Jesucristo como el medio de salvación y perdón y se arrepienten de sus pecados y son sumergidos en agua, bautizados por la autoridad de Cristo, como lo hizo Pablo, como lo hizo él, que él se levantó y fue bautizado y lavó sus pecados. Cuando un hombre o una mujer hace eso que ustedes están leyendo allí en Hebreos 10, 17, que se cumplió en Pablo, también se cumple en cualquier persona. En aquellos que creen y obedecen el plan de salvación, los términos del Evangelio de Cristo. Bueno, en la persona de Pablo, aun cuando él fue lo peor en aquella vida pasada de pecado, él se consideró el primero de todos los pecadores. Si había alguna lista, él estaba de primero en esa lista. Bueno, esa promesa se cumplió en él. Y Dios, dice la Escritura, echó sus pecados, sus iniquidades en el fondo del mar y ahí dejó ello. Y más nunca Dios va a recordar sus pecados pasados para imputárselos a Saulo y acusarle, hacerlo culpable de tales perversiones. En él se cumplió dicha promesa. Ahora bien, y para entrar en el punto de esta lección, observen cómo Pablo era completamente consciente de su inminente muerte por ser cristiano y predicador del Evangelio. Allí en el versículo 6, fíjense, en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, el versículo 6, el apóstol declara esto a Timoteo en esta carta. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Segunda a Timoteo 4,
6. El apóstol en este pasaje describe su muerte como un sacrificio. Vean el texto, dice así: yo ya estoy para hacer ¿qué cosa? Sacrificado. Él describe su muerte como un sacrificio. O más específicamente, desde el griego, una libación. Fíjense. Escuchen cómo la versión Biblia de las Américas traduce el texto. Dice así. Fíjense. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. En la Reina Valera 60 dice, yo ya estoy para ser sacrificado. En la Biblia de las Américas dice, yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación. La libación era el acto de derramar vino al frente o encima de un sacrificio animal para que el vino se evaporara. Y ese vapor simboliza la elevación de la ofrenda a la deidad para quien se hacía el sacrificio. En sus casas, les invito a que lean Éxodo capítulo 29. Éxodo 29 del 38 al 41. Por tanto, lo que Pablo quería comunicarle a Timoteo en una forma simbólica o figurada era que su muerte no sería una muerte sin valor alguno. Que ella tenía significado, la muerte del apóstol. Es decir, su muerte representaba una ofrenda al Señor. Y una ofrenda, su muerte, una ofrenda de cierta calidad. Una ofrenda de aroma agradable. Esto después de una vida de sacrificio vivo en sincero amor, profunda devoción, sagrada adoración y fidelidad inquebrantable a Cristo en su ministerio apostólico. Fíjense, escuchen esto. Pablo veía su muerte como su ofrenda final a Dios, hasta la última gota de sangre. Así como cuando se derramaba el vino sobre el sacrificio, la libación es eso, derramar, colocar, echar ahí el vino, la libación hasta la última gota. Pablo en cierta manera está diciendo, hasta mi última gota de sangre. Hasta mi última gota de sangre, es decir, hasta lo último de mi vida, que no es más que la muerte, es lo último de la vida. Pablo allí estaba ofreciéndose, o siempre se ofreció, mejor dicho, siempre se ofreció. Ahora llegó el clímax de su ofrecimiento, porque él vivió una vida sacrificada a Cristo. Una vida en sacrificio vivo a Cristo. Hermanos, Pablo contemplaba su muerte no como siendo común u ordinaria, sino como un sacrificio sagrado y agradable al Señor. No es lo mismo cuando la muerte llega y uno contempla el fin de la vida como
morir como mueren los demás. Nomás llegó el fin, ya el último aliento de la vida. No queda más que ya esperar. Es muy distinto morir así como morir de manera común y ordinaria, sin sentido, sin propósito, sin esperanza. A morir con el significado, el valor con el cual Pablo estaba consciente. Él moriría. Voy a morir, pero siendo una ofrenda a Dios. Es muy distinto morir de una forma y otra. Pablo contemplaba, él miraba su muerte, no como una muerte común y ordinaria, sino con significado, es decir, como un sacrificio sagrado y agradable al Señor. Además de lo anterior, observen los 3 verbos que emplea Pablo en el tiempo perfecto en el versículo 7. Vayan al verso 7 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Dice el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Qué busca comunicar Pablo con estas particulares expresiones? Fíjense, miren, el tiempo perfecto que está usando el apóstol aquí es este. ¿Dónde está el tiempo perfecto aquí? He peleado, he acabado, he guardado, hijo. El tiempo perfecto se usa para indicar que algo ha sido completado y terminado. En otras palabras, fíjense, Pablo está diciendo que él completó y terminó la lucha agonizante para recibir la corona incorruptible. En la primera carta a los Corintios, capítulo 9, por favor, vayan conmigo, versículo 25, hijo a Saulo Adriano. Primera a los Corintios, capítulo 9, verso 25. El apóstol a estos hermanos le declara lo siguiente: todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible como la que recibían los luchadores griegos y romanos de la época. Pero nosotros los cristianos luchamos por una corona incorruptible. En el versículo 7, el apóstol Pablo está diciendo que él completó y terminó la carrera que se había propuesto acabar. En Hechos capítulo 20, verso 24, Hechos 20, 24, el apóstol dijo lo siguiente allí a los obispos de la iglesia en Éfeso. Miren lo que declara, confiesa el apóstol aquí. Hechos 20, 24 dice: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Fíjense el pensamiento de Pablo, ¿no? Noten. Con tal que acabe mi carrera con gozo y acabe el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. En el versículo 7,
Pablo está diciendo en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7, el apóstol está diciendo que él completó y terminó la encomienda de conservar, de preservar y retener, mantener la fe de Cristo. Ahí la palabra fe en ese pasaje, en ese contexto de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 7, dice el apóstol, he guardado la fe. Se refiere al evangelio, a la doctrina. Ahí la palabra fe se usa en lugar de evangelio o doctrina, es decir, del compendio, del paquete de enseñanzas, de la enciclopedia de todas aquellas cosas que son la doctrina de Cristo. Porque dice allí que ha guardado la fe de Cristo. O sea, lo que Él dio, el evangelio, su doctrina, Él la conservó, la preservó, la retuvo de manera íntegra. Noten lo que dice Pablo en la primera carta, capítulo 6, a Timoteo. Primera a Timoteo 6. Versos 20 y 21. Pablo completó y terminó la encomienda de conservar y retener la fe de Cristo. Le dijo Pablo a su hijo amado Timoteo, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, guárdalo, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe, cometieron apostasía, es decir, se apartaron, se extraviaron, se desviaron del evangelio puro de Cristo, de la doctrina de Cristo. Y Pablo le está diciendo a Timoteo, siendo él ejemplo, Pablo, como lo leemos aquí en la segunda carta, le está encomendando a que guarde, que retenga, que conserve la doctrina. Bueno, en el versículo 7 de la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, Pablo está diciendo que él completó y terminó todo aquello que era necesario completar y terminar. Por tanto, y al final de su vida, de la vida del apóstol Pablo, él está declarando con profunda seguridad que él completó y terminó aquello que, por la gracia y misericordia del Señor, le fue concedido inmerecidamente: su apostolado y servicio al Señor en el reino. En el versículo 8, dice el apóstol Pablo, en la segunda carta, capítulo 4, verso 8, declara el apóstol: por lo demás, ¿qué cosa? ¿Qué dice Pablo? Me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Finalmente, dice el apóstol, por lo demás. ¿Vieron? ¿Vieron allí en la Reina Valera 60 esa expresión que usa el apóstol? Por lo demás. ¿Qué relevancia tiene esta expresión de Pablo? ¿Qué importancia tiene
estas palabras, tienen estas palabras del apóstol con las que comienza el versículo 8. ¿Qué reflexiones podemos hacer de ellas? Fíjense. Esta frase de Pablo, por lo demás, nos muestra la esperanza firme, inconmovible del apóstol Pablo en la obra redentora del Señor, en la cruz y en las promesas de Jesucristo. En otras palabras, Pablo le está diciendo a Timoteo lo siguiente: Timoteo, ya he hecho todo lo que me tocó hacer y ya estoy por morir. ¿Qué más me queda, Timoteo? ¿Qué más me resta? ¿Qué más? Nada más. Nada más, sino esperar, como dice el texto sagrado, la corona de justicia, la cual me dará el Señor. Vean la seguridad de Pablo. Él que es juez justo, en aquel día, el día final, y no solamente a mí, Timoteo, sino también a todos los que aman la venida de Jesucristo. Hermanos, Pablo estaba totalmente convencido, completamente seguro. Él estaba lleno de una plena confianza que el Señor, juez justo, juez inerrante, juez imparcial, juez inequívoco, juez exacto, preciso, juez perfecto, que ese juez, el Señor, el juez justo, le daría la recompensa final y definitiva, la vida eterna. Esta inmerecida corona de justicia o de salvación impartida, escucha, Saulo Adriano, porque esto lo tomé de tus notas, hijo. Impartida, hijo, esta corona de justicia o de salvación por la generosa, esa es la frase, generosa bondad del Señor. Escuchen este enunciado que me gusta. Se convirtió en una poderosa motivación para que Pablo respondiera por el amor a la venida de su Redentor. ¿A qué cosa? Esta corona de justicia o de salvación que había, o sería, mejor dicho, sería dada por la gracia y misericordia del Señor, abundante, inconmensurable. ¿A qué motivó al apóstol? ¿Qué tipo de respuesta él, Sofía, hija, le dio a Cristo? Motivado también, alentado, animado por el amor, el anhelo, el deseo profundo y sincero del corazón de la venida de su Redentor. ¿A qué lo motivó? Lo motivó, escuchen, a vivir un sacrificio vivo de profunda devoción, de sagrada adoración y fidelidad inquebrantable a Cristo. A eso fue motivado Pablo. Por tanto, con estas expresiones de Pablo, reflexionamos finalmente, estas reflexiones finales, lo siguiente, escuchen. Número 1,
En el versículo 6 podemos observar, además de lo anterior, también lo siguiente. 1. Su vida, la vida de Pablo, su vida realizada de devoción excepcional. Él llegó a experimentar, a tener, a vivir una vida realizada, plena de devoción excepcional. Hermanos, al igual que Pablo, que nosotros lleguemos al final de nuestras vidas con una realizada, plena vida piadosa, la cual quita el temor de partir de este mundo. En el verso 6 dice Pablo: yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo no habló con terror o miedo del fin de su vida. Él sabía la vida realizada de devoción excepcional que él vivió para hablar de tales cosas como habló de ellas, sin temor alguno. En el versículo 8, número 2, segunda reflexión, y bueno, aplicación para nosotros también, así como lo fue para Timoteo, número 2, en el versículo, 7, en el verso 7, vemos su devoción hecha perfecta y terminada. Su devoción, en la reflexión número 1, hijo, es su vida realizada de devoción excepcional. Aquí la número 2 es esa devoción hecha perfecta y terminada. Como Pablo, que nuestras vidas piadosas al Señor sean completadas y acabadas plenamente. Que podamos decir las mismas palabras de Pablo. Que podamos nosotros tomar estas palabras, hacerlas nuestras, como dice allí el versículo 7. Cuando llegue aquel día en que tengamos que partir y dejar este cuerpo, esta tienda donde mora el Espíritu, este templo, podamos decir: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y número 3, por último, la meta final. La meta final de su devoción piadosa e inquebrantable. La primera reflexión fue su vida realizada de devoción extraordinaria. La reflexión número 2, su devoción hecha perfecta y terminada. Y número 3 para nosotros es la meta de esa devoción, de su devoción, de la del apóstol piadosa, aquella meta de su devoción piadosa e inquebrantable. Al igual que Pablo, habiendo sido nosotros pecadores, fuimos tratados con misericordia y gracia. Y a pesar de lo indigno que éramos, ahora en Cristo, en Él, por medio de Él, fíjense, podemos alcanzar plena confianza en el juez justo, teniendo la seguridad, por amor a la venida de nuestro Salvador. ¿Cuál seguridad? La meta final. La seguridad de lo que
de lo que se recibe cuando se llega a la meta, el premio, la corona. De que Él nos premiará, nos coronará por nuestra fidelidad inquebrantable a Cristo. Esa es la meta final de nuestra devoción piadosa e inexorable. Que Él, como juez justo y amando nosotros su venida, Él nos dará la corona de justicia, la corona de la vida eterna, la corona incorruptible. Nos premiará con ella, como a Pablo, por nuestra fidelidad inquebrantable a Jesucristo. Amén.